Muy bien. Buenos días, Guillermo. Qué gusto verte Dale, Esteban, nuevamente, ¿cómo estás? y saludarte. Y mucha gente quedó muy picada ayer viendo y me llegaban comentarios y muy a la expectativa de lo que siguió, ¿no? Me encantaría que aclares esta cuestión porque lo que estamos hablando no es infalible, porque hay varias opiniones, hay controversias. Me gustaría que aclares porque no es que lo que estamos diciendo es así día por día. Contanos un poco eso, lo que pasa. Podríamos estar horas hablando, o sea, y se han escrito miles y miles de páginas sobre cuál es la cronología exacta, ¿no? Algunos autores dicen que Jesús fue al templo el domingo y el lunes, otros dicen que Jesús fue el domingo, el lunes y el martes, ¿no es cierto? Así que incluso, insisto, la Biblia es la palabra de Dios, no tiene errores, no tenemos que quizás quedarnos en el detalle, si bien es explicable, pero no es el propósito de estas charlas. O Claro, sea, el propósito de nuestras charlas es reflexionar sobre estos 8 días, claro. ¿no? Nos llevan al domingo de resurrección. Pero lo importante es ver la secuencia de eventos. En eso no tenemos ningún tipo de duda. Lo que pasa que otra vez, por ejemplo, una controversia. ¿Cuándo fue que Jesús maldijo la higuera? ¿Fue el lunes? ¿Fue el martes? Y vamos al texto y, por ejemplo, Marcos dice fue que se secó inmediatamente. Bueno, pero ¿qué es inmediatamente? Fue en el segundo, inmediatamente que de la noche a la mañana se seque también es inmediatamente, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, entramos otra vez en minucia, que no es el propósito, obviamente aquello que nos gusta y con el gran compañero Simón Villalobos nos hemos enfrascado en grandes charlas al respecto, pero no es el énfasis de esta semana. El énfasis de esta semana es que estamos viendo la secuencia de eventos. O sea que una de las mejores profesoras que yo tuve fue una profesora de historia y que me decía, miren, gente, a mí no me interesa que me digan que tal evento ocurrió el 5 de agosto de tal año. Lo que quiero que entiendan ¿Qué ocurrió? es la cadena de Claro, eventos claro. y cómo una cosa lleva a Lleva la a la otra. otra. Una genia, disfruté muchísimo esa clase, y eso me quedó mucho. Y creo que eso es lo que tenemos que entender que, como dijimos ayer, ¿no? El evento de la higuera es el sándwich, ¿no? El sándwich entre dos eventos, y eso nos ayuda a entender que la higuera se refiere a Israel, ¿no es cierto? Ahora, Así que te creo que eso es lo leo, que... te leo para empezar el día de hoy, Mateo 24, del 1 al 3. Dice que Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercan los discípulos y le mostraban los edificios del templo. En otro de los evangelios dice la belleza, la grandeza del templo. Y él les dice, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y más tarde se lo lleva al Monte de los Olivos. Ahora, interesante, porque mientras vos empezás a explicar todo esto, cuando uno va allí, justamente donde sucede, al lado del templo, podemos llegar a ver, no sé si lo estás viendo, las piedras sobre piedras que, Impresionante. que están ahí desde ese momento, donde los romanos al destruir el templo las tiraron desde arriba, inclusive si se quiere ver más grande, acá está la imagen de, ¿lo llegás a ver ahí? Sí, No. sí, sí, perfecto, Ok, perfecto. lo que quedó del muro y las piedras, ok.
Comentá, charlá. No, no solo eso, Esteban, y quiero que los hermanos, particularmente nosotros, que en nuestro pueblo latino tenemos hermanos que son maestros de la construcción, quiero que miren la perfección de cómo encajaban las piedras. Sí, claro. Se nota la diferencia, o sea, se ve el ladrillo, se ven el ladrillo esto lo han puesto los musulmanes Claro, arriba, claro. pero se ve una clara diferencia entre los ladrillos modernos y las piedras del muro original, ¿no es cierto? Y fíjense, no hay, están encajadas perfectamente, sin ningún tipo de mortero, con lo cual, esto no es poca cosa, qué cosa impresionante, ¿no? Eh, Este, Me así, imagino que los discípulos hablaban de la belleza y la majestuosidad. Eh, sí. da datos para que tomemos conciencia del tamaño, del No, no, de- una cosa absolutamente increíble se podía ver desde millas. Aparte, recordemos que este templo se llamaba el templo de Herodes, porque Herodes lo había arreglado y refaccionado y hecho la maravilla que es. Y una cosa que es muy importante que recordemos es que esta pared era la pared exterior que daba a lo que se llamaba el patio de los gentiles. O sea, el templo tenía diferentes estructuras y esta es la pared que rodeaba lo que se llamaba, en inglés se llama el Temple Mount, o sea, la montaña del templo. O sea, estas son las paredes exteriores. Estas no son las paredes que cobijaban al lugar santo o al lugar santísimo. Así que definitivamente era una maravilla, obviamente, de la cual todo el mundo venían de todo el mundo, obviamente, para venir y adorar allí. Una cosa muy importante también para entender era que en el tiempo de la Pascua había miles de sacrificios que se hacían allí. Y, claro. y yo quiero que se imaginen toda esta piedra blanca, esta se llama piedra de Jerusalén, que vos sabés que aquí en Houston tenemos una congregación de judíos cristianos que para hacer el edificio trajeron toda la piedra desde Jerusalén. Ah, no me digas. No, no, es una cosa espectacular, ese color es muy peculiar, si alguna vez los hermanos la quieren ver, está acá por el sudoeste en la intersección de la Beltway 8 en el sur y la 59, pero es muy interesante porque en el tiempo de la Pascua, con todos los sacrificios que se hacían, claro, Mira, se... solamente esta foto que es la maqueta, quiero que la expliques para que se vea el tamaño del templo con respecto a Jerusalén. Claro, claro. Entonces, tenemos este gran patio que tenemos aquí, él lo llamaba el patio de los gentiles, ¿no es cierto? La gente entraba, ahí podían entrar todos. Luego, si ven, la puertita chiquita, ya se entraba al lugar santo, que ahí es donde se hacían los sacrificios, y el último edificio, ese mismo, era el lugar santísimo. A ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año, en lo que hoy llamamos la fiesta de Yom Kippur, el día de la redención, para hacer un sacrificio por por los pecados de todo el pueblo de Israel. Así que definitivamente algo que se veía desde toda la ciudad, y el templo era obviamente gigantesco, se puede notar ahí muy bien. Ahora, volvamos al tema de Mateo 24. Y te lo voy a Bien, poner aquí. yo me lo imagino así, ¿no? Jesús acaba de pasar todo el día en el templo, ¿no? Todo el día en el templo. Ahí peleando, argumentando, metido en una guerra espiritual muy fuerte, ¿no? Con todos
con todos los actores de la élite religiosa. Fíjate vos que este no era el pueblo. Siempre tenemos que hacer la diferencia en el relato del Evangelio. El pueblo estaba con Jesús. El pueblo estaba con Jesús. No es que todos los judíos lo rechazaron, porque ¿cómo puede ser que había miles que lo seguían y después no hay nadie, ¿no? Lo que les rechazan es la élite religiosa. Y es por eso que en los ayes de Mateo 23, ¿no es cierto? Él dice, ay de vosotros escribas y fariseos, y le da con los escribas y fariseos, ay de vosotros guías ciegos, otra vez, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y se la pega mucho con los escribas y los fariseos, ¿por qué? Porque los escribas eran los que habían generado todos estos mandamientos adicionales acerca de lo que era la palabra de Dios, y los fariseos eran los que lo ejecutaban, ¿no? Podríamos decir, usando una referencia moderna, los escribas eran los que escribían las leyes, los fariseos eran el poder ejecutivo, los que las hacían cumplir, ¿no? Entonces Jesús, me imagino agotadísimo, todo el día allí, todo el día peleando, argumentando, proclamando, ¿no es cierto? Y llegamos al 23:37, donde Jesús hace este lamento y dice, ¡ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y ahí empieza un tema, ¿no? Ahí comienza este tema de que esta generación, este sistema, se acabó. Se acabó. Y me lo imagino, pero los discípulos no la casan, no se dan cuenta, no se lo solidarizan, ellos están entusiasmados. Entendamos que la mayoría de ellos eran galileos, gente de muy poca cultura, gente, como diríamos, gente de pueblo, se diría en nuestros países, o gente de provincia. Mirá, vinimos a la gran ciudad, mirá el templo, y no se dan cuenta, me parece a mí, lo que le está pasando a Jesús. No se dan cuenta que Jesús está, si vamos a hablar en términos humanos, está muy decepcionado. Y entra en esta meditación, ¿no? Echan lamento, y aún a pesar de después echar lamento, los discípulos dicen, mirá, qué templo que tenemos. Mirá, me dice, muchachos, ustedes no entendieron nada. No entendieron nada. Entonces, Jesús le dice, de cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Punto. Momentito. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces los discípulos empiezan, creo yo, ahí a entender que algo va a pasar. Uh-huh. Que algo va a pasar. Muchos autores, muchos comentaristas dicen que muchos judíos, incluso puede ser que los discípulos, hayan creído que Jesús venía a anunciar la guerra contra los romanos, la liberación de los romanos, ¿no es cierto? Entonces Jesús se lo lleva al Monte de los Olivos, vos y yo hemos estado allí. Déjame mostrarte, para que hables un poquito. La vista del Monte de los Olivos. La cosa, hasta el día de hoy, ¿por qué se dice el Monte de los Olivos? Porque hay árboles de aceituna o de olivas, ¿no es cierto? Desde ahí se ve toda la ciudad. Y me imagino que Jesús debe haber entrado en una... Yo creo que los discípulos pasan del, mirá, vinimos al templo, pasan a... Acá va a pasar algo. Claro.
Y entonces, como buenos judíos, si bien no era gente culta, seguramente empiezan a pensar en una escritura que para el pueblo judío de ese tiempo era fundacional, que es Zacarías 12. Zacarías 12 es cuando el Mesías viene a instalar el templo. Y entonces, fíjate vos que Jesús se lo lleva, me imagino se sienta ahí en el Monte de los Olivos, y entonces me imagino que habrán pasado el entusiasmo del frenesí deben haberse calmado, debe haberse aquietado la cosa ante la percepción de que acá se viene algo grande, y entonces le dicen los discípulos, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo, en realidad, el final de la era es una mejor traducción. Y acá entramos en un tema, otra vez que podemos estar horas hablando, que es el famoso tema profetizado por el profeta Daniel, que es la era de los gentiles. En Daniel 7 y 9, Daniel predice varias cosas. El profeta Daniel estaba en Babilonia, y él predice cuánto tiempo más van a estar los judíos en Babilonia, pero también nos da un cronograma para la restauración permanente del reino de Dios. Esto Jesús lo va a mencionar, esta expresión está bien traducida en el capítulo 21 de Lucas, ¿no es cierto? Como dijimos al principio, hay que estar mirando los 4 evangelios, ¿no? Y en el capítulo 21, versículo 24, dice, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, o la era de los gentiles, se cumple. Entonces, ¿qué dice Jesús? Va a venir un tiempo, hay un tiempo del cual obviamente Daniel ya habló, y Joel, y todos los profetas del Antiguo Testamento, que este famoso, que tiene que haber un periodo llamado la era de los gentiles, donde se nos dice que Israel no va a ser el foco del plan de Dios, sino que Israel no es que su rol va a terminar, sino que no va a ser el foco principal, y el foco principal va a ser en otro pueblo. Y en este caso lo que Jesús está diciendo es el reino, los protagonistas de mi plan pasan a ser otro ente, y este ente es lo que conocemos la iglesia, ¿no? La iglesia. Entonces, la iglesia ocurre durante una era llamada la era de los gentiles. Durante esta era de los gentiles, o tiempos de los gentiles, Israel no va a tener control total de su tierra. Pero no me quiero ir por las ramas, pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante aquí es que muchas veces Dios nos dice algo y nosotros estamos metidos en el entusiasmo de nuestras cosas y no nos damos cuenta de lo que Él nos quiere decir. Y es muy importante hacer lo que hicieron los discípulos, ¿no? ¿Y quién dice? Esta época de aislamiento, por no usar la palabra encierro, esta no es una época para aquietar nuestros corazones y para realmente ponernos a pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿No? Qué buen momento para orar, como sé que ustedes están haciendo, qué buen momento para usarlo, ¿no? Para tener este momento íntimo con el Señor y para realmente
volvernos a Él y escucharle, porque eso es lo que los discípulos tuvieron que hacer. Los discípulos estaban entusiasmadísimos con el templo, mira qué lindo templo, mira qué lindo esto, mira qué lindo otro, y Jesús le dice, esto es relleno, este edificio es relleno. Acá, muchachos, ustedes se Esto es frágil, esto se va a caer. se va a caer, no va a existir, y esto no es lo importante, ¿no? Y qué bueno, Esteban, pensar en nuestra vida tenemos relleno. ¿Cuántas veces tenemos relleno? Hay una palabra muy argentina que usaba un pastor, cotillón, ¿no? El cotillón, exacto. ¿Qué es el cotillón? Cotillón son chucherías que se usan en las fiestas, que son de papel, los gorritos, las matracas, cosas que se Pura usan. espuma. ¿Eh? Pura espuma. Es pura espuma, exacto. Cosas que se usan una vez y nunca más. Y justamente el pastor que cuando nos casamos con Alejandra, cuando hicimos el aconsejamiento, decía, mire, en esta relación, ustedes son lo importante. El resto es espuma, ¿no? Y creo que qué buena oportunidad. Ahora, ¿qué momento trato de ponerme en el lugar de los discípulos? Ah, sí. Más allá de que a lo mejor no es exacto si fue a la mañana o a la tarde, no importa, pero en este acontecer, creo que recién ahora, hoy, se están dando cuenta de que todo lo que venía diciendo Jesús, todo lo que venía, ahora llegó el tiempo. Y me imagino que esa sensación de tristeza, de angustia o de incertidumbre, primero por no saber, pero algo está pasando. Me imagino las charlas entre ellos diciendo, algo está mal, algo no está bien. Por eso empieza en Mateo 24, 32, las parábolas, Marcos 13, todas estas consejos a los discípulos, todas las advertencias, cuidado con lo que va a pasar, se les van a acercar, los van a querer. Me imagino las emociones de los discípulos no entendiendo qué es lo que está pasando. Claro, y fíjate vos que él va a rematar todo esto. O sea, Jesús habla del futuro, les dice, como vos bien decís, ojo, porque otra vez, los discípulos están pensando Zacarías 12, Zacarías 12, Zacarías 12:9, Zacarías 12:9, Zacarías 12:9, el Mesías viene y derrama su espíritu sobre Jerusalén y sobre Judea, y empieza el reino. Entonces Jesús le dice, para que ustedes, entonces dicen, esto va a ser ahora, esto va a ser ahora. Es más, fíjate vos, los discípulos le vuelven a preguntar lo mismo a Jesús antes de que ascienda en el primer capítulo de Hechos. ¿Es ahora el reino? Es ahora. Y Jesús dice, no, momentito. Van a pasar ciertas cosas, tienen que pasar ciertas cosas, el templo va a ser destruido, tiene que haber, si vamos adelante, en el capítulo 24, iréis de Mateo, guerras, rumores de guerras, habla de, luego va a hablar de una tribulación. Se oscurecerá el sol y no brillará la luna, y las estrellas caerán, y los cuerpos celestes serán sacudidos, y la señal de hijos. Claro. Exacto, que otro día podemos hablar de esto, que es algo absolutamente fascinante. Pero fíjense que entonces en el capítulo 25 les da la parábola de las 10 vírgenes, luego la parábola de los talentos, y otra vez tenemos un sándwich, ¿no? Tenemos un sándwich. Está hablando de la venida de él, está hablando del juicio, y estas dos parábolas, si bien tenemos una aplicación obviamente que tenemos para nosotros, esto se refiere específicamente a Israel, porque estas dos parábolas, otra vez, son la carne dentro del pan. Las dos parábolas están dentro de dos bloques de enseñanza, al principio donde él habla de la venida del Hijo del Hombre y luego el juicio de las naciones, ¿sí? Así que eso tiene que ver con eso. Pero entonces, fíjate vos que a todo esto, Judas está ahí. Claro, todavía no entró en acción. Judas está ahí.
Judas está escuchando todo esto, lo cual es muy fuerte. Judas está allí. Y luego, antes de terminar el día, Jesús la remata diciendo, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, Jesús ya anuncia, y otra vez volvemos al tema, Jesús no es una víctima de los acontecimientos, Jesús él está totalmente en control de lo que está pasando. Entonces él la remata diciendo, esto es lo que está pasando. Entonces, aquí es donde entramos en una de estas, leemos en los versículos 3, que ahí es donde ya está el complot. O sea, después de este día, de la entrada triunfal, después del lunes, que él viene y empieza... ¿Vos creés que ya Judas, mientras está escuchando esto, ya hizo el arreglo? No lo sabemos. La verdad, y está bien no saberlo, está bien no saber. ¿En qué punto Judas dice, esto no va más? Algunos autores te dicen, Judas era un patriota. Judas era un patriota. Wow. Y Judas dice, algunos autores, no conservadores, dicen, la razón por la cual Judas entrega a Jesús es porque él piensa que si no lo entrega, el pueblo va a sufrir a manos de los romanos. O sea, Judas pensó, como pensaban la mayoría de los discípulos, de que Jesús venía a ofrecer un reino, una revolución, un golpe de Estado, una rebelión contra los romanos, y dijo, voy a hacer algo o este hombre va a causar una matanza, ¿no? Que en realidad terminó pasando, después en el año 70, después de la muerte de Jesús, las cosas se deterioraron rápidamente y del año 35 al 70 hubo muchas revoluciones, muchas matanzas, corrió muchísima sangre judía, ¿no? Pero el hecho es que ya estos eventos, o sea, Jesús dice, voy a ir al templo, Jesús, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Este sistema se acabó. Claro. Esto no va más. Lo demuestra. Lo demuestra cuando va y entra al templo y echa patadas a los mercaderes. Lo demuestra cuando va y arguye con todos los actores, ¿no es cierto? Los sospechosos de siempre podríamos usar tranquilamente esta imagen. Los fariseos, los escribas, los herodianos, los saduceos, que eran parte de este sistema corrupto. Entonces él ya está pronunciando la destrucción. Le dice a los discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra. Y obviamente todo esto genera una reacción. Y la reacción de los corruptos es, a este hay que pararlo. ¿Por qué? Porque acá tenemos nuestra quintita, tenemos nuestro negocio, tenemos que cuidarlo o este hombre nos va a tirar todo nos va a destruir todo este lindo negocito que nos hemos armado. ¿No es cierto? Entonces, por eso llegamos al capítulo 26 de Mateo, donde, otra vez, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero fíjate vos, versículo 5, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esto nos da una gran contradicción contra esta imagen que nos han pintado de que todos los judíos estaban en Cristo. No, separemos. El pueblo evidentemente lo es clarito acá. ¿Por qué no querían que hubiera alboroto en el pueblo? Porque el pueblo estaba con Jesús. Claro. Son los poderosos, los corruptos, los que han tergiversado la religión judía, los que no quieren
que Jesús hable, no quieren que Jesús haga ruido, ¿no? Entonces, otra vez, ya yendo hacia la noche, vemos que Jesús está en Betania, vuelve a Betania. Donde... Ahora, me sorprende ya para cerrar este día lo que debe haber sido esa noche para los discípulos, porque si caminando por el templo ellos se enfocaron en la belleza del templo, es que no habían caído en cuenta qué es lo que iba a pasar. Claro. Y el cambio de ver las circunstancias debe haber sido terrible para ellos, porque creo que recién en esta noche, ahora cayeron y ahora saben que todo está mal. Yo creo, humildemente, que los discípulos pensaron, Jesús viene a ser un reformista. Jesús va a tomar este sistema, lo va a limpiar, lo va a mejorar, pero vamos a seguir con la estructura de siempre. Jesús dice, no, no va más. Yo voy a tirar todo esto para abajo. Esto no va más. Esto es juicio, un juicio similar al juicio que Dios promulgó sobre Israel cuando lo lleva al exilio en Babilonia, ¿no es cierto? Así que estoy totalmente de acuerdo con vos. A los discípulos, usando otra expresión de donde venimos, le cayó la ficha. Claro. Le cae la ficha. Esa noche debe haber sido nada. Volvieron a no dormir, seguro, pero tratando de contestar tantas preguntas y tanta incertidumbre, ¿no? Claro, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué va a pasar? Esto no es lo que nosotros pensábamos. Así que bueno, terminamos otra noche, también otro anochecer de un día agitado. Y en esto, y yo creo que acá dejamos picando para mañana, ¿no? Porque Judas en silencio está escuchando todo. Y mañana, creo que el estudio de mañana lo podemos titular El sonido del silencio. Porque fíjate vos que no sabemos mucho del miércoles, pero es la calma que precede a la tormenta. Exacto. El miércoles... El ojo del huracán. El ojo del huracán. O sea, se está gestando, la cosa está en ebullición, el fuego, ¿viste? Cuando el agua está a punto de hervir, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y es obviamente un miércoles de mucha tensión. Se le llama, generalmente la Iglesia Católica, en algunos lugares le llama el miércoles de silencio, pero en realidad hay muchas cosas dando vueltas y de esas vamos a hablar mañana. Muy bien, para leer, para hoy, para poder enriquecer esto, Mateo 24 y 25, si querés la versión de Marcos 13, y si querés la versión de Lucas 21 completo, y con esto más o menos está todo abarcado, todo lo que hemos hablado. Muy bien. Una cosita más, para que los hermanos, si quieren los hermanos, ya que tenemos tiempo de sobra, hagan una búsqueda en un diccionario bíblico de la era de los gentiles, a ver qué descubren, y quién dice, ¿no? Una de esas, hoy hay un día hermoso para leer, se pueden meter en profecía del Antiguo Testamento, en Apocalipsis, van a hacer un estudio fantástico. Amigo, muchas gracias. Maravilloso estar recorriendo no solamente los hechos históricos, sino las emociones, cómo fueron cambiando hora a hora en lugares claves, ¿no? Así que esto está ayudando mucho para preparar nuestro corazón para lo que viene, para celebrar que después de toda la tormenta, Jesús resucitó, y eso es maravilloso. Muy bien, entonces mañana nos vemos y seguimos. Dale, amén. Un saludo para todos. Dale, Dios te bendiga. Chao. Igualmente. Bye, bye.